Un gusto nuevamente volver a reencontrarnos otra vez en nuestro espacio de salud junto al Hospital George Dues del IPTK, amigos y amigas, junto a Radio América. Empezamos nuestro programa en esta oportunidad para hablar de un tema muy importante, es la gastritis. ¿Quién no tiene alguna dolencia gástrica? Algunos dicen el tema de la acidez, tengo gastritis, de ese tema hablaremos. Para eso le hemos invitado al doctor Harold Torres, él es cirujano general, es también cirujano digestivo del Hospital George Dues del IPTK. Los saludamos antes, doctor, un gusto volver a reencontrarnos en este espacio de salud. Buenos días, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. En primer lugar, saludar a toda la población a la que vamos a llegar con este tema tan importante y que no deja a nadie de lado el tema de la gastritis, de la famosa gastritis. Doctor, ¿qué podemos hablar? ¿Qué es la gastritis? Para que la gente nos entienda, por favor, en términos sencillos. Bueno, la gastritis es simplemente la inflamación de lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Que se va a dar por diferentes situaciones. La más importante de las situaciones es principalmente la dieta. La gastritis va a ir abarcando, tiene varias capas definiéndose hasta qué nivel de sus capas va a llegar la inflamación. Hablamos de una gastritis leve, vamos a ponerlo así en esos términos, gastritis erosivas, ¿no? Que ya eso ya está a un paso, a un camino para llegar a la famosa úlcera gástrica, por ejemplo. ¿Qué tipo de tratamiento se aplica en estos casos, doctor? Bueno, los tratamientos son múltiples, no son monoterapias, se tienen que usar entre 2 a 3 medicamentos dependiendo los síntomas que tiene el paciente. Es el famoso omeprazol, que ya la gente lo conoce y se compra en la farmacia muchas veces sin receta. Ya saben los pacientes del medicamento, por ejemplo, pero han aparecido ya hace varios años variedades de esta familia de lo que es el omeprazol. Pertenece a la familia de los inhibidores de la bomba de protones, que han aparecido diferentes medicamentos como el pantoprazol, el omeprazol, que tiene variaciones muy pequeñas, pero que sirven en el tratamiento. También antiguamente se mantenía el tratamiento como la ranitidina, por ejemplo, y estos tratamientos tienen que ser asociados, ¿no? Con un protector de la mucosa gástrica, como son los sucralfato, por ejemplo, magaldrato, y etcétera, ¿no? Y además, acerca de estos dos o tres familias de medicamentos que van directamente a la gastritis, a la mucosa gástrica, se han añadido diferentes medicamentos, por ejemplo, como usted lo mencionó, en lo que es la acidez. No, hay pacientes que más allá de su gastritis también tienen un reflujo, una pirosis que les va quemando todo lo que es la parte del esternón, retroesternal de esta parte, que llega incluso hasta la garganta, hasta la boca, lo que generalmente siempre dice el paciente: tengo la boca picante. Entonces también se añaden medicamentos que ayudan a que tenga más propulsión el estómago se hace lento, hay una digestión lenta y es por eso que hay mucho reflujo, hay un esfínter entre el esófago y el estómago que se debilita y a veces por eso también hay mucho reflujo. Muchas veces este esfínter está totalmente normal, eso lo vemos mediante una endoscopía y el paciente tiene bastante acidez. Entonces es simplemente porque el paciente no se cuida. Lamentablemente el tratamiento para la gastritis no es al 100% los medicamentos. El paciente puede tomar durante mucho tiempo todos los medicamentos que hemos mencionado, va a estar relativamente bien. Terminando de tomar los medicamentos, a las semanas empieza a comer nuevamente y tener los malos hábitos dietéticos, va a volver a tener los mismos síntomas. Aquí la clave de la gastritis es los hábitos dietéticos, no hay más. El medicamento sí nos ayuda a que desinflame más rápido esa molestia, pero de manera crónica, larga, es los hábitos dietéticos. Ahora, doctor, ¿cómo podemos identificar las causas? ¿Cuáles son estas causas para que una persona pues tenga gastritis, tenga estos elementos que usted nos ha descrito? Bueno, como ya le mencionaba, lo primordial de los factores de una gastritis es la dieta. Es la dieta lo que
hoy en día está apareciendo gastritis en adolescentes, por ejemplo, desde que ha aparecido la facilidad de adquirir más comida chatarra, por ejemplo, frituras, y el mal hábito que tenemos, ¿no? A eso me refería con los hábitos dietéticos. Son frases que no las tomamos en cuenta. El ejemplo, por ejemplo, de desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como pobres. Hacemos totalmente al revés. Desayunamos como pobres, almorzamos como príncipes y estamos cenando como reyes. Y la cena, por más nutritiva que sea en la noche, la digestión, por ende, se hace más lenta. Cenamos, dormimos casi inmediatamente, entonces el estómago se acumula de alimentos y al día siguiente todo lo que hemos comido ya está fermentado. Y al día siguiente no nos entra ni un mate ni una galleta de agua, y no es eso lo que nos hace mal, sino lo que hemos cenado, lo que hemos comido días anteriores. El primer factor, por eso, para la gastritis es evidentemente la dieta y los hábitos dietéticos, mal hábitos dietéticos que tenemos. Otros factores, por ejemplo, pueden ser también el alcohol cada fin de semana. No siempre tiene que ser, entre comillas, un alcohólico que todos los días toma. Fin de semana, si uno está acostumbrado a tomar cada fin de semana, ya puede ser considerado hasta alcohólico. El tabaco también, mucho vicio del tabaco también provoca gastritis. Ahora, más allá de otros factores, hay pacientes que se cuidan con la dieta, no toman, no fuman, pero acuden al centro hospitalario con una úlcera gástrica, por ejemplo. Hoy en día, y hace mucho tiempo, ya va abarcando bastante este título que ya es nuevo en los libros, en cada especialidad, que es el famoso estrés también, ¿no? Entonces, cuando uno se estresa mucho, también se libera mucho ácido clorhídrico en un estómago vacío y va a provocar también gastritis y úlcera gástrica también. Bien, doctor, estamos hablando sobre la gastritis, esta enfermedad que comúnmente padecemos muchas personas y por ello la recomendación también es el consumo sano, ¿no? De consumo de alimentos sanos y en los horarios establecidos, ¿no? Para que se pueda digerir bien. Ahora, doctor, ¿es posible acudir ante un profesional si tiene alguna dolencia, estas causas que usted nos ha descrito, para poder tratar esta enfermedad? Porque la gente se ha acostumbrado a acudir a las farmacias, decir tengo acidez o tengo esta dolencia, deme un medicamento, y se está automedicando la persona y seguramente sin saber los efectos que eso le puede producir, doctor. Exacto, es muy importante acudir a un centro hospitalario para definir. La gastritis tiene como más de 20 subtipos de diferencias en su patología y cada una requiere una mínima especificación en su tratamiento, que a lo largo va a ser positivo. Un ejemplo claro, por ejemplo, las gastritis no siempre son ácidas, también existe la gastritis alcalina, ¿no? Eso se da también generalmente en pacientes que ya han sido operados de una colecistitis, o sea, cuando se ha extraído la vesícula. Y cuando pasa eso también el tratamiento tiene que variar, ¿no? También hoy en día se usa también bastante lo que es el bicarbonato de sodio. Pero si es una gastritis alcalina, entonces ya no amerita usar, por ejemplo, ¿no? Si comprobamos que es una gastritis ácida, una úlcera péptica, por ejemplo, teniendo ya lo que es el estudio de la endoscopía más una biopsia, entonces con mayor tranquilidad, con mayor seguridad, el médico puede asociar a estos medicamentos que ya mencionados el bicarbonato de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante acudir a un centro hospitalario con el especialista para que así se pueda dar la orden de tipificar bien qué tipo de gastritis es y cómo se tipifica una gastritis con una endoscopía más una biopsia. Ya, para saber qué tipo de gastritis uno tiene. Para saber con precisión
qué tipo de gastritis es y que nuestro tratamiento sea más directo, más puntual al tipo de gastritis que puede tener tal paciente. Muchas personas, doctor, acuden incluso a las redes sociales para tratar alguna enfermedad y usted lo decía claramente, algunos utilizan, por ejemplo, el bicarbonato, algunos utilizan, por ejemplo, a título de natural, algunos jugos para poder tratar esta enfermedad. ¿En qué les afecta esto a la población no estar informados correctamente a propósito de las enfermedades, doctor? Exacto. Bueno, antes, no tengo nada en contra de la parte natural, más bien yo apoyo en la consulta la parte natural, pero partiendo de una buena tipificación, de una buena identificación de qué tipo de gastritis tiene. La parte natural, excelente. Yo en realidad aconsejo a los pacientes, por ejemplo, la sábila, es un producto natural que hace muy bien. El bicarbonato de sodio, la zanahoria cruda, bien peladita, bien lavada, jugo de papa, el almidón, se ha demostrado, ¿no?, que da un alivio, refresca lo que es la mucosa gástrica. Entonces la parte natural no tenemos nada en contra, pero solo acudir a esta parte natural y no identificar con precisión con un especialista, con un profesional, también es peligroso, porque pueden ser también síntomas iniciales, no solo de una gastritis, sino de un cáncer gástrico, por ejemplo. ¿Y eso cómo se identifica? Pidiendo una endoscopía más una biopsia. Ahora, doctor, la comida chatarra que ingerimos, que comemos, ¿está asociada a alguna otra patología, doctor? Por supuesto que sí, ¿no? La más común hoy en día es el hígado graso, por ejemplo, o las dislipidemias, o sea, la grasa elevada en sangre, que son los triglicéridos y el colesterol. Estas dos patologías están remontando mucho hoy en día en cuestiones estadísticas, y además que este tipo de patología, vamos a tocar el hígado graso, provoca una digestión lenta. Vamos así decirlo un poco más entendible, el hígado trabaja menos, el hígado es quien secreta lo que es bilis, ¿no? Y la bilis se encarga de degradar la grasa y muchas otras cosas más en el intestino delgado. Entonces, al tener un hígado que no está funcionando bien, entonces también esta bilis va a carecer de las propiedades que tiene para poder hacer una mejor digestión de los alimentos. Por ende, el estómago se va a volver más lento al tener un hígado graso y el páncreas también grasoso, que el páncreas también secreta enzimas pancreáticas que ayudan a la digestión de los alimentos que una vez que del estómago pasan al intestino delgado. Va a haber deficiencia en estas sustancias y por ende la digestión va a ser pésima. Entonces el paciente va a tener el estómago hinchado después de comer cualquier alimento, incluso llegan pacientes a decir que comen de manera sana, pero igual se les hincha el estómago, tienen pesadez estomacal, están con su acidez, con su reflujo y etcétera, ¿no? Entonces también eso ayuda, comida chatarra ayuda a tener otras patologías que también van a repercutir en una gastritis y más allá también de un hígado graso, una digestión lenta, la famosa aparición de piedras en la vesícula. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos para tener una digestión más ligera, más rápida? Se dice que muchas personas pues no consumimos mucha agua tal cual debiéramos hacerlo, doctor. Exacto. Ahí nuevamente vamos a hablar de los hábitos dietéticos. Uno cuando despierta, el estómago está lleno de ácido clorhídrico y otras cosas más, que si no tenemos un buen desayuno, entonces este ácido clorhídrico se queda en el estómago. Hay pacientes que ayunan más de 3 horas, entonces va a favorecer a la gastritis este detalle. Entonces hay que desayunar un buen desayuno, como el refrán que ya hemos mencionado hace rato, desayunar como príncipe, como reyes, ¿no? Tener un buen desayuno suculento, pero obviamente sin exagerar lo que son las frituras, por ejemplo, ¿no? Todo esto nos va a ayudar
hay que evitar cenar, lamentablemente eso hay que... Ahora, si cenamos alguna situación especial, tiene que ser temprano. Y estar conscientes de no dormir casi inmediatamente. En la noche por lo menos unas 3 horas no hay que dormir después de cenar. La cena tiene que ser máximo 7 de la noche, pero no cosas pesadas, por ejemplo. Y el tomar agua, evidentemente el cuerpo les va a agradecer si toman entre 2 a 3 litros de agua diario, agua hervida y tibia. El cuerpo se los va a agradecer, sus riñones, el corazón, la sangre, el hígado, el mismo estómago, por ejemplo. Gracias, doctor. Ahí está, amigos y amigas, es la explicación que nos está brindando el doctor Harold Torres, es cirujano general, cirujano digestivo del Hospital George Dewes del IPTK. Doctor, en el trabajo que desarrolla a diario el hospital, ¿cuántos casos más o menos y qué tipo de patologías? Usted nos señalaba hace algunos instantes que la gastritis también ahora está en adolescentes, está en niños. ¿Esto debido a qué factores, doctor? Si pudiera informarnos, por favor. Bueno, pienso que es la facilidad que ahora existe, el tener el acceso a la comida chatarra. Hace muchos años atrás, creo que era un poco más de lujo poder acceder a un pollo a la braster en la noche o una hamburguesa, etcétera. Ahora hay mucha facilidad para adquirir estos productos y especialmente en la noche, ¿no? Pizza, por ejemplo, antes la pizza era cara, pero ahora encuentras pizza en algunas esquinas y es un precio accesible. El queso, por ejemplo, es un producto que causa gastritis y peor si es en la noche, entonces todo eso va a conllevar a este detalle. Y los adolescentes creo que están acostumbrados a no desayunar, almorzar escogiendo, creo que ni sopa quieren la mayoría, solo quieren segundo, frituras, etcétera. Creo que son felices con arroz, papa y su asado. Les das ensalada, ni quieren comer ensalada, entonces están llenos ya de frituras, de carbohidratos que a veces ni gastan esa energía y se va a transformar obviamente en grasa en el hígado y va a repercutir en una digestión lenta y bienvenida a la gastritis. Bien, doctor, ya para concluir nuestro programa, ¿qué recomendaciones hacia la población que le está viendo, que le está escuchando, en torno a, por ejemplo, a no automedicarse, acudir hacia los centros de salud para poder tratar esta enfermedad que a la larga puede también traer consecuencias que usted ya nos ha descrito? Exacto, ¿no? Recomendar a la población que pueda acudir a nuestro centro hospitalario, al Hospital IPTK, para que se pueda diagnosticar con precisión qué tipo de gastritis es la que tienen. Contamos en el Hospital IPTK con el servicio de endoscopía, entonces la endoscopía es inmediata, el paciente viene en ayunas y se solicita el estudio, si hay la disponibilidad del tiempo, en el servicio de endoscopía se realiza inmediatamente el mismo día. La biopsia tarda entre 2 a 3 días y con eso ya estaríamos completos para poder definir qué tipo de diagnóstico. Y lo más importante de todo lo que he mencionado, muchas veces se dice que el cáncer es una patología silenciosa y la gastritis cuando ya empieza ya deja de ser silenciosa, entonces el estudio que pedimos, la endoscopía más la biopsia, más allá de querer definir qué tipo de gastritis es, nos ayuda a poder estar también más tranquilos, la parte médica como la parte del paciente, para descartar patologías malignas que inician con los mismos síntomas típicos de una gastritis. ¿Es curable la gastritis, doctor? La gastritis es curable, pero en el tiempo. A forma de chiste siempre a los pacientes les digo, no hay un medicamento que va a tomar 20 días y nunca más va a tener gastritis, no hay una vacuna para la gastritis. Es curable en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque si yo a partir de ahora hasta mis 80 años me cuido con la dieta, con todo lo mencionado, los hábitos dietéticos, acudo a la parte natural también, evidentemente si como yo de manera sana, no voy a tener gastritis, ¿no? Entonces, si todos los pacientes comerían de manera sana, tendrían buenos hábitos y dejarían todos los malos hábitos,
nos quedamos impacientes, ¿no? Doctor Harold, le agradecemos infinitamente por compartir estas informaciones a propósito de esta enfermedad que la padecemos muchos, ¿no? La padecemos muchos y es por eso que hemos acudido hacia el doctor para poder hablar sobre la gastritis, esta enfermedad tan común en las personas, y ahora nos decía el doctor también en niños, y lo recomendable es comer sanamente y sobre todo cumplir los hábitos alimenticios, pero esta vez con alimentos sanos. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro programa, agradeciéndole una vez más al doctor por habernos acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Listo, agradecidos por el espacio que dan, feliz por este método que se ha implementado para poder dar a conocer a la población la importancia de diferentes patologías, de no dejarse. Contento con la entrevista y la recomendación a toda la población que pueda acudir a nuestro centro hospitalario. Contamos con los exámenes complementarios de rutina, siempre pedimos una endoscopía, la biopsia y una ecografía para el control, como ya le mencionaba, de un hígado graso o posibles piedras en la vesícula. Muchas gracias, doctor. Amigos y amigas, llegamos al final. Muchas gracias por su atención. Este espacio volverá la siguiente semana.